Bueno, pues nada, aquí andamos otra vez con To France, hacia Francia, que será el próximo. Aunque bueno, hoy vamos con Italia, Italia que es más cortita. Así que, pues nada, vamos con Italia. Italia, historia rápida, vamos a empezar después de la Guerra de Napoleón, en 1815 a 1848. En el Congreso de Viena, pero bueno, antes tenemos el surgimiento del Imperio Romano, todo lo que vimos, ¿no? Como para extenderse por el dominio del Mediterráneo, las guerras púnicas, ¿no? Con los cartagineses, luego los visigodos que lo invaden a ellos, que bueno, más o menos aquí ya sería el año 500, que hasta el 815 no tenemos nada. No sé si tengo yo aquí... la Edad Media... Bueno, la Edad Media... Bueno, sí. Hay ciudades-estado luchando entre sí para conseguir la hegemonía sobre el resto. Es una zona privilegiada en cuanto a situación geográfica, por tanto es clave en el comercio europeo. Favoreció a repúblicas marítimas conectadas con la historia europea. Esta herencia de relevancia la convierte en el foco de la lucha en Europa. Y luego en 1856 al 70, que es el Resurgimiento, pero que es lo que vamos a ver. Bueno, pues en el Congreso de Viena, ¿no? Después de que ellos ya le ganen a Napoleón, en 1815, y que ya Napoleón prácticamente es derrotado ya por todos los... O sea, que se acaba el primer imperio de Napoleón. Y entonces el Congreso de Viena va... Esto ya cuando veamos Francia, pues ya lo veremos más profundamente. El Congreso de Viena va a establecer nuevas fronteras en Europa. El terreno italiano, pues habían territorios que habían luchado en varios bandos y quedó dividido en 7 estados. Uno, el reino de Piamonte y Cerdeña, de la Casa Italiana de Saboya, que más o menos, pues, un mapa de Europa, aquí tenemos España, Italia. Pues este es Cerdeña y el reino de Piamonte por aquí. Es zona del norte, por ahí, por ese lado, que es lo que hay. Está Génova, está Turín y Milán también. Bueno, Milán está un poco más a la derecha. Bueno, y esto es, como decimos, de la Casa Italiana de Saboya. 2. El reino Lombardo-Vento, que pasó a depender del Imperio Austriaco. Este ya sí sería más bien donde está Trento, Milán, incluso Venecia, o sea, esta parte, la que pega a Austria y Suiza, que luego va a ser el imperio, o que ya en ese momento es el imperio austriaco, en pugna con Prusia, que es uno de los dos, pero bueno, eso lo vimos así de pasada con Alemania, pero bueno, Alemania, la verdad que también habrá que... Bueno, tercero, los ducados de Parma, Módena y Toscana, que estos, pues la verdad que no sé dónde están, pero me imagino que
que estarán ahí entre Pisa y Génova, por ahí, más o menos. Que también tienen influencia austriaca, con gobernantes de la Casa de Habsburgo. Cuarto, los estados pontificios gobernados por el Papa de la Iglesia de Roma. O sea que es Roma y un trozo de pues aquí está Roma, pues parte de la península, digamos, la parte y la incomunica, ¿no?, del sur y el norte. Y el reino de las dos Sicilias bajo la casa de Borbón, ¿no? Porque este siempre lo hemos tenido nosotros. ¿Acordáis que Carlos III fue rey de Nápoles antes de ser rey de España? Y porque esa creo que datan de Fernando el Católico. Las dos Sicilias pues son, si vemos España e Italia, pues es el sur de Italia, y toda esta isla, que no sé si es isla o es otra península. Sí, es otra península. Ahí está Catania, Palermo, y bueno, y las dos Sicilias pues estaba Nápoles, que era pues el reino de Nápoles. Bueno, había ya un sentimiento, entonces empezó ya como un sentimiento de nacionalismo, para el Renacimiento, durante el Renacimiento italiano, ¿no? El Renacimiento, pues todo lo de la obra de Miguel Ángel y todo eso, pues ahí empezó como un sentimiento nacionalista y de querer aglutinar todos los territorios. Idea de reunificación recordando la época dorada de Roma, del norte. Estas ideas se materializan en revoluciones contra el absolutismo italiano. He dicho, sí, ¿no? Bueno, o sea que entonces todo este nacionalismo se va a traducir ya en las primeras revoluciones en contra de la hegemonía absolutista austríaca, ¿no?, que es la que gobierna la mayor parte de los territorios. Yo me imagino que las dos Sicilias ya no las quitarían también, ¿no? Después de 1810, después de Napoleón, hicieron mesa limpia en España. Pero bueno, a ver si en cualquiera surge un hilo y nos podemos enterar. Bueno, en 1820, en Nápoles y Piamonte, la influencia... en 1820 son revoluciones en Nápoles y en Piamonte, con influencia española. O sea que todavía teníamos allí influencia. Y en 1830, por influencia francesa. Austria, por tanto, en respuesta, aumenta la presión para repeler las futuras manifestaciones. El primer paso para la unificación o resurgimiento se dio con la Revolución de 1848, en la que el reino de Cerdeña le declara la guerra a Austria, con el apoyo del Ducado de Toscana. Aquí destacó Giuseppe Mazzini, que llegó a fundar una efímera república romana, pero que no será reconocida, junto con los estados pontificios. La revuelta fue aplastada por el gigante austriaco. Abdicó el rey de Cerdeña y llega al poder Víctor Manuel II, que junto con Camilo Benso, su hombre de confianza, primer ministro, que intentarán la unificación buscando, en este caso, esta segunda vez, un aliado de peso, que va a ser el segundo imperio francés de Napoleón III.
Napoleón III ayudará a Víctor Manuel a cambio de que éste le ayude en la guerra de Crimea de 1853-1856. Claro que también le sacó Niza y Saboya. Saboya estará cerca de Niza, porque claro, Niza es francesa, pero Saboya es italiana, porque... Ah, sí, aquí está al lado de Génova. Porque, claro, Amadeo I de Saboya es de ahí. Que ya mismo se estaría cuajando. Bueno, faltaban 20 años todavía. Bueno, y así brinda su apoyo en la Segunda Guerra de la Independencia, ¿no? Napoleón III le ayuda a Víctor Manuel en 1859. Cerdeña, por tanto, logra derrotar a los austríacos hasta Lombardía, ¿no? Hasta el norte de Italia, sin el Véneto. Bueno, el Véneto está en el centro, me parece, sí. Bueno, sin el Véneto, que va a seguir con la hegemonía austríaca, ya que Napoleón no se fiaba de la posible intervención de los alemanes del norte. También se unieron los ducados de Parma, Módena y la Toscana. Bueno, no me cuadra, bueno, vamos a poner Véneto. Véneto, Italia. Ah, pues sí, es que se ve que el Véneto es... Hay Padua, Venecia, o sea que prácticamente el noreste, o sea que ya va a pegar casi con Udine, que es el Udinese que está pegando a Eslovenia, y por el norte está Austria, claro, ya era muy cercano a Austria, que incluso está también ya Alemania también, porque está... Más arriba está Múnich y Innsbruck, y entonces, pues claro, temerían que pudiera entrar Alemania en la guerra y le deshiciera toda la operación. Por último, Giuseppe Garibaldi sería el artífice en 1860 de la expansión de la expansión de los 1000, que se llama, con un gran contingente de camisas rojas, desembarca en Sicilia y en un año anexiona a las dos Sicilias, la anexiona al reino de Cerdeña. Así que toda la península de Italia, menos el Papa, o sea, menos los terrenos pontificios, estarían unificados. Yo, o sea, me imagino que Roma estaba también con los terrenos pontificios, claro, lógicamente. Víctor Manuel se reunió en febrero del 61 con los representantes de los estados anexionados, asumiendo el título de rey de Italia, 1866 y 1870. Hay que tener en cuenta también que Prusia también está en el conflicto con el imperio austriaco, por tanto va a ser aliado de Víctor Manuel, y esto pues debilita al imperio austriaco, porque si le está atacando Prusia por el norte y Víctor Manuel Italia por el sur, así que Austria, cuando es vencida por Prusia, por Alemania, es excluida de la unificación alemana o prusiana y automáticamente entrega el Véneto a Italia, y su amistad se mantendría para conquistar Roma bajo el poder del Papa y tropas francesas. Es que las tropas francesas estaban en los estados pontificios y estaban
al mando del Papa, estaban protegiendo el Papa. Pero claro, aquí también se inicia, en 1870, os acordaréis, la guerra franco-prusiana. Así que las tropas de Roma, ¿no?, las tropas francesas se tienen que ir dejando prácticamente Roma desguarnecida, porque se movilizan hacia Alemania, y entonces pues le dejan un camino libre a Víctor Manuel II. Y efectivamente, la guerra franco-prusiana, el desencadenante, que un heredero del trono de Prusia acepta o quiere ser candidato al trono vacante que está ofreciéndolo a las monarquías europeas el general Prim, ¿no?, de España, porque en España hemos echado a Isabel II con la Revolución Gloriosa y entonces pues buscan un rey. Como en Francia estaba Napoleón III con la Segunda República, que este estaba casado con una granadina, con Victoria de Montijo, o Eugenia de Montijo, creo, sí. Pues entonces hubiese querido un familiar de Eugenia de Montijo, o alguien, no sé si tendría, si Eugenia Montijo tendría títulos nobiliarios, no sé, vamos, desconozco. Yo sé que hay un barrio en Granada que una organización allí por la, bueno, me estoy liando, allí por la Chana, no sé qué, de Eugenia Montijo. Bueno, la cosa es que este Napoleón III no quería que ningún alemán ocupara el trono español, y mucho menos después de haber echado a los Borbones, que eran franceses. Entonces, y como Prusia tenía interés en hacerle la guerra a Francia, pero sin empezarla a ellos, el Otto von Bismarck, pues le vino como anillo al dedo de que Napoleón III se decidiera, y empezó la guerra franco-prusiana, del cual haremos un capítulo porque es muy interesante. Bueno, entonces pues empieza esta guerra, como hemos dicho, las tropas francesas desguarnecen Roma, y una vez ganada ya por Alemania, porque Alemania gana la guerra franco-prusiana, es la única vez que Alemania le gana a Francia, que de hecho se queda con Alsacia y Lorena, esos dos enclaves ahí en el centro europeo, que por eso es luego la Primera Guerra Mundial, puesto que es una de las causas, claro, es muy complicado, pero una de las causas es eso, porque luego en la Primera Guerra Mundial, Alsacia y Lorena, en el Tratado de Versalles, vuelven a Francia, y cuando en el 1940 Hitler invade Francia, otra vez Alsacia y Lorena vuelven a Alemania. Y con los aliados ya en el desembarco de Normandía, en el 43, ya posterior victoria en el 45, otra vez Alsacia y Lorena vuelven a Francia, que siguen en la actualidad ya en Francia. Entonces, pues bueno, la cosa es que Alemania ayuda a Víctor Manuel, consigue en Roma, y ya puso fin a 1116 años de reinado del Papa en la Santa Sede. Con el Resurgimiento unifican ya toda Italia. Luego también después, porque no está totalmente unificada, y llega la figura de Giuseppe Garibaldi, que va a hacer que la complete. Este había nacido en Niza, y bueno, entonces ya es el que completa, y ya está todo con los estados pontificios de Roma, ya tenemos Italia entera. Al principio, como nación, pues claro, mientras se organizan, no se organizan, pues un país nuevo es inestable, también tenía detractores de la unificación, y luego se iban alternando gobiernos, ya izquierda y derecha, porque eso viene de toda
desde que el mundo es mundo. Eso hizo que Italia tuviera un retraso económico frente a otras potencias. En 1878 muere Víctor Manuel II. Y llega Humberto I de Italia, que junto con el primer ministro Crispi, buscaron intervenir en el reparto de África, ¿no?, que se efectuó en la conferencia de Berlín de 1884-85, que hablamos ya en una ocasión, que no sé en qué capítulo, pero que son, claro, si este va a ser el 95, pero bueno, sería de los primeros, a lo mejor 20 o 30 por ahí. Bueno, al ser menos en la segunda parte de esto, pues lo diré, así ya le echaré yo un repaso, porque claro, aquí queda mucho. Bueno, y ya tenés que dar caña para que entre en 2 capítulos. Al ser menos influyente que las otras potencias, le dieron poco. Empezó con Eritrea, ¿no? Eritrea, que está al norte de... No tengo aquí ningún mapa de África. Para el próximo. Eritrea, que está... Si vemos África a la derecha, eso que hace el cuerno de África, pues un poco al norte, encima de Etiopía. Y ahí está Somalia también. Bueno, pues le dieron solamente Eritrea, parte actual de Somalia, y Abisinia, actual Etiopía, que resistió por tener un estado y provocó la guerra italo-etíope de 1895-1896. Por esa fecha estábamos nosotros en medio de la guerra filipina y Cuba, siendo expulsados los italianos. Después se empezaron a formar alianzas militares en Europa. Italia lo hacía con su antiguo aliado, Alemania, y con Austria-Hungría. El estancamiento económico y la mala calidad de vida de los italianos hace que emerjan revueltas ideológicas emergentes, como el socialismo, que llevaría a la creación de sindicatos y la posterior represión del Estado, ¿no?, de Humberto I, con lo cual Humberto I sería asesinado por un anarquista en 1900. Bueno, los anarquistas siempre están metidos en todos los ajos de todos los asesinatos. Lo sucedió Víctor Manuel III, su hijo, que junto a su primer ministro hicieron crecer económicamente a Italia, con diferencia en el norte, que es más rico, y el sur más rural, ¿no?, la Sicilia y todo eso. Diferencias que siguen existiendo en nuestros días. También se reforzó la milicia y se puso a prueba. Se reforzó la milicia y se puso a prueba en la guerra italo-turca en 1912, en la que, en un intento de seguir expandiendo el imperio italiano, invade regiones otomanas de Tripolitania y Cirenaica, creo que en el norte del África, sí, efectivamente. Derrotan a los descendientes otomanos y anexionan el actual Libia. Eso es el actual Libia, claro. La región otomana, Tripolitania. Libia también, su capital es Trípoli, al igual que el Líbano. Hay 2 Trípolis. Y estamos ante las grandes tensiones en las potencias europeas. El equilibrio se rompería con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, en Sarajevo, Bosnia. Actualmente, en ese momento, estaba anexionada al Reino de Serbia. Este fue, pues, el inicio de la Gran Guerra, 1914-1918, que
que posteriormente, al estallar la segunda, se conocería como la primera, claro. Por eso al principio es la Gran Guerra. Y lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí, vamos a hacer un segundo episodio. Y ya está. Y espero que haya sido, o que esté siendo interesante. Lo que queda está también interesante. Voy a mirar eso de la conferencia de Berlín y a ver si un mapilla de África va a estar complicado, claro. Bueno, venga, hasta ahora.